Esto es, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Hoy es 18 de abril de 2025 y les habla el de siempre, Gustavo Franco. El tema del que hablé en mi artículo que publico semanal y quincenalmente habla de España y Europa. Así que hoy tendremos dos bloques, España y la Unión Europea por un lado y Venezuela por otro. Empecemos. En Venezuela la oposición venezolana está cada vez más dividida, al menos en los liderazgos. A lo mejor los votantes, los ciudadanos tienen el gran consenso de que la líder es María Corina Machado y que quien está en su lugar es Edmundo González Urrutia. Pero lo cierto es que el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky fue expulsado del partido al que pertenecía, Primero Justicia, y en un comunicado en redes sociales acusó a Julio Borges de imponer una agenda inmovilista. Esto sucede en paralelo a la rehabilitación de Capriles para que vaya a las elecciones parlamentarias y regionales de este 25 de mayo, cosa que bueno le pone un halo de sospecha a esta movida. También hay figuras importantes de la oposición más reciente como Juan Requesens, que será candidato a gobernador de Miranda, que también antes estaba inhabilitado y ahora está rehabilitado. Y estos son nombres que pueden prestarle mayor credibilidad a los políticos sobre los que pesan sospechas de colaborar con Maduro, como lo son Manuel Rosales, Daniel Ceballos o Morel Rodríguez. Y hay que recordar que Ceballos, Requesens e incluso Capriles Radonsky han pasado por la cárcel, es decir, que han pagado un precio por haber sido la cara visible o una de ellas de la oposición al gobierno. Y bueno, de momento ese precio que han pagado no ha traído el rédito esperado para la oposición. Yo en otras ocasiones he criticado mucho a la oposición por ser poco más que un movimiento electoral o de movilización electoral. Así que si este movimiento de Capriles, Tomás Guanipa, Amelia Belisario y Pablo Pérez, todos rehabilitados, no me causara cierta contradicción y llamada a la reflexión, creo que no estaría siendo fiel a lo que yo siento que falta dentro de un movimiento opositor efectivo. Por un lado, ¿qué ha logrado María Corina Machado con el éxito electoral de su sustituto Edmundo González Urrutia? Por otro, ¿qué aspiran a lograr los candidatos opositores que han roto con el consenso unitario y se presentarán a las elecciones? Entonces, creo que aquí es donde se podrían primar ya sea el pragmatismo de ser capaces de empujar leyes que cuenten con el consenso, bueno, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del chavismo, y esa es la parte más pragmática de todo esto. ¿Y por qué se necesita este consenso? Bueno, porque así estas leyes serían efectivas en el sentido de que se tienen que aplicar. Y hablando de ser capaces de aplicar las leyes, hace falta institucionalidad en el país. Y si uno tiene vocación republicana, en la que se respeta la forma de gobierno, en la que un parlamento es donde sucede el debate cívico, hay grandes negociaciones y se impulsa una agenda pública en común, pues uno podría hacer ciertos argumentos en favor de esto siempre y cuando, ojo, siempre y cuando esto conlleve una mayor institucionalización del país y cesen, digamos, los procesos de división, de crispación política y bueno, todos los males que conocemos del país. Es decir, que los procesos se respeten y que seamos un país donde exista el imperio de la ley y la libertad de expresión, ambas coexistiendo. Y también hay que señalar que hay un elemento arbitrario de todo esto que debo decir que, bueno, que le da a todo esto un carácter evidentemente político. ¿Y a qué me refiero? Bueno, que si Capriles Radonsky ha sido rehabilitado en algo que parece tan repentino y que hace unos años parecía sumamente improbable, pues podemos ver que lejos de haber una motivación estrictamente legal, creo que el gobierno de Maduro hizo una concesión política a través de las instituciones que controla.
Los que nos oponemos a la arbitrariedad del gobierno no olvidamos cómo se desguazó esa asamblea del 2015 con los nombramientos express del Tribunal Supremo de Justicia por la asamblea saliente y luego la impugnación de la elección de los 2 parlamentarios de Amazonas, cosa que quitó la mayoría que tenía esa nueva asamblea de la oposición. Entonces, esto augura que el camino hacia una restauración de la República con un parlamento saludable será sumamente difícil y a lo mejor es sumamente idealista, ¿por qué no decir esto como es? Creo que igualmente era muy idealista suponer que Edmundo González iba a asumir la presidencia sin ningún contratiempo. Es así de sencillo. La oposición venezolana no la ha visto actuar de acuerdo a un cronograma largoplacista en la que se abona el terreno, se conquistan instituciones lentamente para que luego ocurra una verdadera competencia por el poder con la confianza de ambas partes. Aún así, no me genera demasiadas expectativas la concurrencia a estas elecciones solo por el hecho de defender el voto. Por ahí, mira, no voy a defender esta forma de actuar. Si es verdad que Venezuela necesita una forma de entenderse con las instituciones que sea otra, en la que se lleguen a negociaciones, y bueno, qué mejor forma que hacerlo que bueno, a través de la Asamblea Nacional, siempre y cuando no caigamos en los mismos vicios de siempre. Y eso es lo único que puedo decir a favor de esta forma de actuar, siempre y cuando pues nos conduzca primero a aclararnos las reglas del juego y después hacernos un cronograma largoplacista que nos abone el terreno a la oposición, porque esto de solamente concurrir a elecciones, pues ya hemos visto lo que genera. En el último artículo que escribí, argumento que la presencia de tropas estadounidenses en Europa bajo el paraguas de la OTAN puede en realidad servir para aliviar las tensiones internas del continente y no tanto para protegerlo de amenazas extranjeras. Dentro de la Alianza Transatlántica hay 2 países que en realidad son rivales históricos geopolíticos, Turquía y Grecia. En la época del Imperio Otomano, Grecia estuvo bajo el dominio de Estambul, que en aquel momento era capital, hasta la guerra de independencia de Grecia. A día de hoy, Grecia tiene una gran controversia con Turquía por ver quién controla las aguas del mar Egeo. Las islas griegas llegan prácticamente hasta la costa de Turquía, haciendo del Egeo, según algunas interpretaciones, un gran lago griego. Por otro lado está Turquía, que interpreta las leyes marítimas para decir que la plataforma continental no debe aplicarse a las islas, cosa que le daría derecho a explotar los recursos y yacimientos que posiblemente hay en el Mediterráneo oriental. Ambos estuvieron a punto de ir a la guerra en el año 87 y en el año 96 por estas disputas territoriales, y bueno, básicamente lo que aquí hay es como que Grecia dice que las millas náuticas aplican para cada una de sus islas, cosa que protege su soberanía sobre el mar Egeo, y Turquía dice, no, mira, la plataforma continental no son las islas, sino viene a partir de la tierra firme propiamente dicha, es decir, la plataforma continental que ellos tienen es por ejemplo, Anatolia, y que eso le daría más derecho a competir en el mar Egeo, por así decirlo. Y dentro de todo esto está también la cuestión de Chipre, en el que ambos países quieren que sus connacionales, es decir, los étnicos griegos y los étnicos turcos, estén protegidos del otro bando. Desde el año 74 hay una ocupación turca en el lado norte de la isla, en el cual se proclamó luego una república turca de Chipre del Norte, que solo cuenta con el reconocimiento de Turquía. Recientemente, y luego de una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán firmaron una declaración conjunta en que enardeció a Turquía, en la que se comprometía con las resoluciones de la ONU 541 y 550 que condenan la creación de la República Turco-Chipriota. Todos estos países, salvo Tayikistán, son de mayoría túrquica y todos pertenecen a la Organización de Estados Túrquicos. Es decir, es una gran masa territorial en la que están divididos todas las etnias túrquicas. Y la Unión Europea se anotó
una gran victoria diplomática con esta declaración. Además es que la Unión Europea tiene en Chipre a uno de sus miembros, pero sus reglas, está acordado, no aplican en el lado turco de la isla en el momento. Así que es una situación delicada en la que menos mal existe el paraguas de la OTAN que disuade a sus miembros de ir uno en contra del otro, ya que están del mismo bando de la alianza militar. Y además que hay que recordar que estas tensiones han tenido un componente bélico de ocupación militar de una isla, de que estuvieron a punto de irse a una guerra en el año 87, en el 96, y bueno, siempre ha sido requerida una mediación que los disuada de ir a la guerra. Entonces, la OTAN, por mucho que sea muy criticable, y hay que criticarla, pues en este caso, si Estados Unidos se saliera del continente europeo, pues quedaría un poco en entredicho sobre qué lado quedaría esa balanza diplomática y geopolítica, cosas que hay que tener en cuenta en el futuro de la Unión Europea. España, Gibraltar y Reino Unido es otro asunto de interés geopolítico. El istmo de Gibraltar, ubicado en el lado oriental de la bahía de Algeciras, en el sur de la península ibérica, está en manos del Reino Unido desde comienzos del siglo XVIII y le permite una presencia en el estrecho de Gibraltar, que es un punto del comercio crucial. Efectivamente es un punto a través del cual se puede cerrar el acceso al mar Mediterráneo desde el Océano Atlántico y viceversa, que puedes impedir la salida al Océano Atlántico desde el mar Mediterráneo. Entonces, bueno, en España hay quien ve este asunto como una humillación, el hecho de que algo tan pequeño sirva para la proyección marítima de una potencia que no es mediterránea, una potencia que se supone que es regional, pero una potencia europea que no es mediterránea. Es un tema de orgullo nacional que también está plasmado con intereses geoestratégicos. La relación del Reino Unido con el resto del mundo y sobre todo Europa es curiosa, porque por un lado están en la alianza de la OTAN y por otro lado se han salido de la Unión Europea. Keir Starmer escribió un editorial en el Telegraph en el que dice que las relaciones internacionales a día de hoy se rigen más por alianzas que se tejen que por las leyes internacionales que se han ido construyendo desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces Starmer está aludiendo, aunque no directamente y aunque sea de forma involuntaria, que el asunto del istmo de Gibraltar es más una cuestión de las posibles alianzas de España y Reino Unido y sus intereses, y que el acuerdo que rige el estatus de Gibraltar, que es el acuerdo de Utrecht, podría ser revisado. También está el trasfondo del rearme europeo y lo muy antirruso que se ha mostrado Keir Starmer y bueno, el liderazgo en general del Reino Unido. El paraguas de la OTAN y las ganas de llevarse bien hace que Europa y que el asunto no esté muy tensionado. Pero ante una posible salida de los Estados Unidos de Europa y lo impredecible que es Donald Trump en materia de comercio internacional, así como su desdén por la Unión Europea, bueno, pues España y Reino Unido podrían quedar en bandos distintos. Los aranceles que inicialmente había impuesto Donald Trump eran mayores los que impuso la Unión Europea que los que impuso el Reino Unido. Seguramente esto es porque Donald Trump respeta el hecho de que el Reino Unido se haya salido de Europa. Entonces, a lo mejor aquí lo que está primando es una alianza anglosajona, Donald Trump, o tirando de Reino Unido para que separarlos de la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene que estar muy pendiente porque se tiene que poner, creo yo, del lado de España si de verdad quieren proteger sus propios intereses, y los españoles van a tener que luchar bastante duro para proteger esa parte de su soberanía. Quiero terminar con esta lista de posibles conflictos en Europa, añadiendo que los Balcanes es un tema muy delicado en la actualidad, no solamente por lo que ha sucedido en esa región a nivel de guerras en la historia del último trayecto del siglo XX, sino por lo que está sucediendo en la actualidad. A ver, hay una tensión por el tema de Kosovo que sigue pendiente de resolución y es algo que toca una fibra muy profunda en el nacionalismo serbio. Allí en el siglo XIV los serbios lucharon contra los otomanos en aras de impedir una expansión de ese imperio y
Y bueno, fue una batalla muy sangrienta en la que las tropas serbias quedaron muy, muy reducidas. Y en términos folclóricos es una batalla anclada en una especie de mito, el mito de Kosovo, en la que, bueno, se podemos hablar de temas de, bueno, los serbios hablan de temas como el sacrificio personal, la traición y una serie de cosas más. Pero hoy es, bueno, siendo una zona tan emocional para Serbia, está habitada primordialmente por albaneses y hay sectores kosovares que buscan es precisamente una unificación con Albania, más allá de la separación de Serbia. En Bosnia-Herzegovina la cosa está muy complicada debido a que la República Srpska, que Serbia está obligada a reconocer, tiene su propio nacionalismo y que en ocasiones busca la secesión de Bosnia. Serbia juega una postura doble en la que dice que no le interesa una reunificación, pero también le da alas a los agravios serbios y la constitución bosnia es muy particular y uno de sus preceptos es que hay un alto representante que garantiza el cumplimiento de los acuerdos de Dayton. Este representante es extranjero y lo nombran los países garantes del acuerdo y debe ser ratificado en el Consejo de Seguridad de la ONU. El actual es el alemán Christian Schmidt y no tiene un consenso amplio en ese consejo de países que son garantes del acuerdo, aunque sí de una mayoría. Y no obtuvo la confirmación del Consejo de Seguridad tampoco. China y Rusia dicen que Schmidt no tiene legitimidad. Y bueno, es que además este cargo ostenta unos poderes llamados poderes de Bonn, que le permiten derogar y aprobar leyes para que efectivamente se cumplan los acuerdos de Dayton. Y también puede quitar del cargo a personas. Recientemente Schmidt introdujo una ley de modificación del conteo de votos pasando a conteo electrónico, por ejemplo. También ha suspendido por 24 horas la Constitución para pasarle por encima unas negociaciones que estaban muy complicadas y nombrar un presidente que estaba, demorándose mucho en su nombramiento. Entonces fue él quien nombró un presidente, cosa que varios políticos le han replicado con quejas de ilegitimidad. En este asunto también hay que meter a Macedonia del Norte y Bulgaria en el asunto de los Balcanes. Bulgaria tiene el agravio de que la identidad normacedonia, según ellos, es en gran medida construida por el dictador yugoslavo Tito para impedir reclamos territoriales búlgaros. El idioma normacedonio era prácticamente un dialecto del búlgaro que luego fue modificado y estandarizado en los años 40. Y a día de hoy Bulgaria impide que Macedonia del Norte entre en la Unión Europea hasta que se formalice un acuerdo en el que Bulgaria tenga voz y voto en temas de culturas y libros de textos que enseñan los íconos que Bulgaria considera propios o que son mutuos o básicamente que dicen, mira, esto no es una cosa normacedonia. Y también hay un 25% de población albanesa en Macedonia del Norte. Y en Albania, también hay muchos que buscan construir una especie de gran Albania, ya sea mediante la influencia o la unificación. Simplemente los Balcanes es complicado y la complicación nos lleva a conflictos que pueden surgir en cualquier momento, aparentemente de la nada. Entonces, esta narrativa de que la OTAN es una organización que protege a Europa de amenazas extranjeras, yo creo que hay que dejarla apartada de lado un poco, porque sí, es verdad que puede ser cierta, pero yo creo que más bien lo que hace esta alianza es forzar a una serie de países a que estén en el mismo bando y así evitar unas guerras. Entonces, cuidado con algunas consecuencias que no están previstas de la salida de Estados Unidos de la OTAN o del continente europeo, porque cuando vemos que esta ampliación de la OTAN, que es muy criticable, ha producido algunos conflictos, efectivamente no se trata tanto del conflicto externo, sino los conflictos internos dentro de la alianza. Creo que conviene reflexionar en esto. Hemos llegado al final del episodio 7 de Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Les dejo algunos enlaces de interés, como siempre, para que verifiquen algunas informaciones que les he dado, así como otros enlaces para que se suscriban a mi newsletter o apoyen mi trabajo a través de una propina. Un abrazo y nos escuchamos en próximos episodios. Hasta entonces.
Y hasta aquí, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.